Bueno, vamos a adelantar algunos temas acá. El primero de estos es, o los dos que vamos a adelantar en este momento son los de las fuentes de las obligaciones en relación con el contrato y la clasificación general de los contratos. Pues lo primero que hay acá es que el contrato, en cuanto a fuente de las obligaciones, es un negocio jurídico. Entonces recuerdan que los negocios jurídicos hacen parte de una tríada, digamos, de fuentes de las obligaciones. Los hechos jurídicos, que en buena medida son los hechos de la naturaleza. Los actos jurídicos, que son las conductas humanas en las que no hay eh, una voluntad directamente encaminada a que exista una consecuencia jurídica, sino que la conducta humana se involucra y los efectos de esa conducta los determina la ley. Y por último está el negocio jurídico. El negocio jurídico lo define Ospina Fernández como la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a generar efectos jurídicos. Esto implica que los efectos de ese negocio jurídico también están establecidos por las partes. Es cierto que la ley tiene una influencia en la forma como, como va a tener una influencia en el mundo real esa declaración de voluntad, pero las partes fundamentalmente son quienes establecen cuáles van a ser esos efectos. Es decir, en términos de cuáles son las obligaciones que se van a incorporar allí, cuáles son los términos, cuáles son las condiciones si las hay, cuáles son los intercambios, cuál es el nivel de contraprestación, etc. Entonces, bueno, es esencial esto, es una voluntad manifiesta. El negocio jurídico es una voluntad que se manifiesta, no es simplemente una voluntad, no es un acuerdo entre las partes, no es ninguna otra categoría. Es una voluntad manifiesta, es la manifestación de una voluntad. Tiene que ser exteriorizada. Algo así como en el iter criminis, que hay una ideación y hay una serie de pasos que llevan finalmente a la ejecución de un crimen. Con el contrato pasa exactamente igual. Es un iter contractus, que lleva desde la ideación de una necesidad que se tiene y cómo se va configurando hasta que finalmente se perfecciona el contrato y posteriormente, en términos generales, por lo menos es lo que siempre se espera, se ejecuta. Es bueno. Este negocio jurídico, esta voluntad manifiesta, puede ser de dos formas. Puede ser unilateral si es una sola persona la que manifiesta esa voluntad, o puede ser plurilateral si es más de una persona quien manifiesta esa voluntad. Esto también es importante para efectos de que no se confundan luego con el contrato, porque el negocio jurídico es simplemente una manifestación de voluntad sin importar o sin que se requiera que haya más de una parte. Entonces, será unilateral si hay una sola persona manifestando su voluntad y será plurilateral si hay varias personas manifestando esa voluntad. Estos negocios jurídicos unilaterales pueden ser simples y pueden ser complejos. Son simples cuando hay una sola persona que está manifestando esa voluntad, una sola persona natural. Y serán complejos cuando hay varias personas naturales que convergen para formar la voluntad de una única persona jurídica. Por ejemplo, cuando una junta directiva toma una determinación, eso es un acto, eso es un negocio jurídico unilateral complejo. Cuando una persona determina su testamento, a quién le va a dejar ciertos bienes, etc. En ese caso estamos en una manifestación de voluntad unilateral, un negocio jurídico unilateral simple, una sola persona. En el plurilateral, en cambio, hay varias partes. Hay voluntades de alguna forma encontradas o hay varias voluntades que se manifiestan y que actúan. Fundamentalmente, en este caso estamos hablando del contrato. Ahora, esos negocios jurídicos plurilaterales
se llaman también convenciones y se dividen en tres. Son contratos si crean obligaciones. Son otros síes si modifican obligaciones. Y son simplemente negocios extintivos si extinguen las obligaciones. Aparte de su relación con las fuentes de las obligaciones, vamos a ver ahora su clasificación. Hay una serie de clasificaciones básicas que están después del artículo 1495 del Código Civil, que es el que lo define. Entonces, la primera clasificación que vamos a ver es la clasificación de los contratos según quienes se están obligando. Podríamos decirlo de otra manera, según cuántos se están obligando. Entonces, el contrato será unilateral si solo una persona se obliga y será plurilateral si varias personas se están obligando. Ojo con esto. No es lo mismo la unilateralidad del contrato que la unilateralidad del negocio jurídico, ni la plurilateralidad del negocio jurídico es lo mismo que la plurilateralidad del contrato. Aquí, en el negocio jurídico, nos referimos a cuántas voluntades se están manifestando. Aquí nos estamos refiriendo a cuántas personas de las varias que han manifestado su voluntad están quedando obligadas. Entonces, aquí hay una sola voluntad, aquí hay varias. Entonces, estos contratos, sean unilaterales o plurilaterales, siempre serán negocios jurídicos plurilaterales. Siempre la convención será plurilateral y el contrato es una forma de convención. Entonces, en cuanto a cantidad de voluntades, siempre es plurilateral. Y cuando nos referimos a contratos, entonces, un contrato será unilateral si solo una de las partes queda obligada. Si solo una de las partes que manifiesta su voluntad queda con una carga obligacional sobre ella. Por ejemplo, uno de estos contratos es el mutuo. El mutuo es lo que usualmente conocemos como préstamo de dinero, más exactamente préstamo de cosas fungibles, no solamente dinero. Entonces, si se presta cualquier cosa que esté, o cualquier grupo de cosas que esté compuesto de eh, mm, elementos que sean intercambiables entre sí, en ese caso estamos hablando de un mutuo. Es unilateral, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo presto los elementos se configura el contrato. Ahora vamos a ver por qué. Es un contrato real. En un momento vemos cuál es la razón de que se perfeccione cuando entrego. Al hacerlo, cuando estoy entregando, solo la persona que recibió esos bienes queda obligada ¿a qué? A restituirme un equivalente cuando llegue el momento en que me tenga que restituir. Si es dinero, yo le presto a alguien 10.000 pesos. Yo no quedo obligado a nada. La otra persona queda obligada a devolverme, no los mismos 10.000 pesos, porque es un bien fungible, sino a devolverme una cantidad de dinero equivalente. Una cantidad de dinero equivalente en número y pues en este caso en lo que llamaríamos en bienes género próximo, que viene a ser la moneda específica a la que nos estamos refiriendo. El comodato, de otro lado, es un contrato de préstamo de un cuerpo cierto. Si yo le presto a alguien mi cuaderno, si yo le presto a alguien mi perro, si yo le presto a alguien mi carro, en todos estos casos estamos hablando de comodato. Cada vez que ustedes van a la biblioteca y piden un libro prestado, eso es un comodato. En esos eventos se presta un cuerpo cierto, un cuerpo que esté individualizado. Y también se perfecciona en el momento de la entrega. Pero lo importante en este momento es que, por ejemplo, la biblioteca no queda obligada a nada en cuanto al núcleo obligacional del contrato cuando presta un libro. El que queda obligado es el que lo recibe, queda obligado a devolverlo. Y en este caso no es obligación de devolver uno equivalente, sino obligación de devolver el mismo, porque es un cuerpo cierto. Y la prenda, pues en el Código Civil está prevista está previsto como un contrato que se perfecciona también con la entrega del bien que se deja pignorado. Sin embargo,
la ley de garantías mobiliarias ha introducido varias modificaciones a este régimen que pues veremos posteriormente, que en todo caso es posible que hayan visto en sus clases de derecho comercial. Dentro de esta misma lógica, la plurilateralidad de los contratos consiste en que varias personas quedan obligadas por él. En cuanto manifiestan su voluntad, quedan obligadas las dos o las varias personas que estén involucradas en ese contrato. Entonces, el ejemplo más clásico, el ejemplo más usual es la compraventa, especialmente cuando se trata de compraventa de bienes que son grandes o que no se pueden transferir de forma inmediata. Si yo voy a comprar una casa, pues tenemos que ir a la notaría, hacemos una escritura pública y cada una de las personas queda obligada a una prestación frente a la otra. Yo quedaré obligado a entregar un dinero, la otra persona quedará obligada a entregar la casa específica que pactamos. En el arrendamiento, cada una de las personas queda obligada también a algo. Entonces, el arrendador queda obligado a mantener en estado de servir y a no perturbar la tenencia del bien por parte del arrendatario. Y el arrendatario queda obligado a pagar periódicamente unas sumas. Aquí vale la pena inmediatamente hacer una comparación entre el comodato y el arrendamiento. El comodato es el préstamo de un cuerpo cierto. El arrendamiento es el préstamo de un cuerpo cierto con un precio a cambio. Entonces, mientras el comodato es gratuito de su naturaleza, el arrendamiento es oneroso de su naturaleza. Y la diferencia esencial entre comodato y arrendamiento es el precio. Así como, ahora vamos a los gratuitos, la diferencia entre compraventa y donación es fundamentalmente que la compraventa es onerosa y la donación es gratuita. Volviendo al tema de la plurilateralidad, el contrato de sociedad es otro ejemplo, en la medida en la que cada uno de los socios queda obligado a pagar aquella parte a la que se haya comprometido, que será fundamentalmente el capital suscrito. Eso debieron verlo en sociedades o lo verán posteriormente en sociedades. Pero bueno, si quieren adelantamos aquí un pedacito de eso. Hay tres tipos de capital en las sociedades, especialmente las sociedades anónimas, que son el capital pagado, el capital suscrito y el capital autorizado. El capital autorizado es como el ideal al que aspiramos a llegar. El capital suscrito es el capital que efectivamente conforma a la sociedad, aunque todavía no se haya transformado en aportes. Pueden ser deudas de los socios, deudas frente a la sociedad de los socios. Y el capital pagado es la proporción del capital suscrito que ya se pagó efectivamente. Bien. Según la contraprestación, clasificación de los contratos según la contraprestación. Entonces aquí tenemos primero según el precio. Luego tenemos según la certeza. Primero, según el precio. Tenemos gratuitos y onerosos. Obviamente, pues gratuitos es cuando se da algo gratis. Aquí he vuelto a poner el comodato justamente por eso. Presto algo sin recibir a cambio una contraprestación. Y la donación cuando regalo algo. Eh, Hay donaciones que se entienden como donaciones onerosas porque se dan de alguna forma como contraprestación por servicios recibidos, pero ese es un caso bastante excepcional. La naturaleza propia de la donación es el concepto de don. Un don es un regalo. Entonces, en la donación simplemente yo le obsequio algo a otra persona y el comodato le permito que lo utilice sin que haya una contraprestación. Noten cómo esto está relacionado con el derecho penal en la medida en la que la donación, o sea, si yo me dono algo de otra persona, incurro en hurto, pero si yo me presto algo de otra persona, eso se llama hurto de uso. Entonces, en este caso se protege la propiedad de esa manera y yo tengo la posibilidad de hacer uso de aquello que me pertenece, tanto por regalo como por préstamo. Y la categoría opuesta son los contratos onerosos. En los contratos onerosos, como su nombre lo indica, hay una carga mutua, onus,
Aquí es gratis, es de gracia, aquí es oneroso, es de carga. Implica que la otra persona, para recibir aquello que yo le doy, asume una carga, y esa carga usualmente es un precio. Bueno, casi siempre es un precio, con excepción de la permuta en la que me entrega otra cosa en vez de lo que yo le doy, a cambio de lo que yo le doy. Pero en general será un precio en dinero. O sea, que está la donación, su opuesto es la compraventa. En la donación yo entrego algo y no recibo a cambio ni un bien, ni recibo a cambio dinero, ni nada que sea equiparable. En la compra-venta, en cambio, yo doy un bien y a cambio recibo dinero. En el comodato yo permito que una persona utilice algo que es mío sin recibir una contraprestación. En el arrendamiento, en cambio, yo permito que una persona utilice algo que es mío, pero sí recibo una contraprestación, sí recibo un precio, que será lo que usualmente se llama renta, especialmente cuando uno recuerda a don Ramón en el Chavo, pero en derecho colombiano por lo menos se suele usar el término canon, que no es el más exacto, porque la ley también contempla el término renta en español, pero pues todas las personas en el común, y para estos efectos el derecho sí es muy consuetudinario, el término que se utiliza para el precio del arrendamiento es canon. Según la certeza, según la certeza de que, pues, de la contraprestación. Si yo estoy seguro de que voy a recibir o no la contraprestación en el contrato que estoy celebrando. En principio, estos contratos que se clasifican según la certeza son onerosos, pero no necesariamente lo son. Es que es algo, se puede solapar, pero normalmente son onerosos. Vamos a ver. Primero tenemos los contratos aleatorios. Emptio o emptio spes, la compra de la esperanza. Yo compro la esperanza de adquirir algo. Por ejemplo, compro la lotería, compro una boleta de una rifa, compro una cosecha. ¿Cómo compro una cosecha? Voy y le digo a la persona que siembra, bueno, yo le compro la cosecha que va a salir en octubre y se la pago ya. Después resulta que hubo una sequía o hubo unas inundaciones y no hubo cosecha. Es aleatorio. Aunque yo haya pagado, yo no pagué por tantas cargas de naranja o por tantos bultos de papa. Yo pagué por una cosecha y lo que recogeré será la cosecha que haya. Contratos aleatorios. Y a su lado tenemos los contratos conmutativos, que son contratos de equivalencia directa. Estos contratos conmutativos siempre son onerosos, porque pues consisten justamente en que si yo doy algo, tengo que recibir otra cosa a cambio y otra cosa que valga lo mismo. Entonces la donación de suyo está por fuera, el comodato de suyo está por fuera. Aquí los ejemplos que tenemos son la compra-venta, porque obviamente es conmutativo, es tan conmutativo que existe la lesión enorme en la que si la equivalencia de las contraprestaciones está desequilibrada en más de un 50%, el contrato puede incluso llegarse a rescindir, así que el nivel de conmutatividad de la compraventa es elevadísimo. Prestación de servicios es arrendamiento de servicios. Y lo que conocemos como contrato de trabajo es una expresión del arrendamiento de servicios que se da cuando hay una parte débil en la contratación y cuando se dan los tres requisitos del contrato laboral: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. En estos casos también ustedes deben haber escuchado hablar de lo que suelen llamar el contrato realidad, que pues en el sentido más propio de la palabra se llama calificación jurídica del negocio. La calificación jurídica del negocio es verificar si un negocio sí es lo que en el papel dice ser. Entonces, cuando yo verifico que se dan esos tres elementos de subordinación, de prestación personal y de remuneración, lo que tengo es, sí, es un arrendamiento de servicios en el sentido clásico de la palabra, pero propiamente es un contrato laboral. Entonces lo que declara el juez es que en la realidad
Ese no es un arrendamiento de servicios, sino una relación laboral, un contrato laboral. Pero bueno, esos son contratos conmutativos, contratos de equivalencia directa. Luego tenemos los contratos clasificados según la autonomía, según qué tan autónomo es el negocio jurídico. Entonces, primero tenemos los contratos principales, que son los contratos que existen por su propia virtud, por su propia fuerza, como la compraventa. Yo celebro una compraventa porque quiero celebrar una compraventa, punto. Yo celebro un mutuo porque quiero celebrar un mutuo, y ya. Y los contratos accesorios existen para ayudar o para dar garantías a los contratos principales. Entre esos sobresalen los de hipoteca y prenda. Yo celebro una hipoteca porque quiero celebrar una compraventa. Entonces, yo no celebro una hipoteca porque sí, no celebro una hipoteca porque quiero celebrar una hipoteca, porque quiero ser contratante del banco, sino que lo celebro para que pueda realizar la compraventa. Y más usualmente yo celebro una hipoteca para que me presten el dinero para comprar la casa. Y también puedo dejar en prenda eh, el, el bien que voy a comprar con el dinero que me prestan. Por ejemplo, un carro. Entonces me prestan dinero mutuo. Con ese dinero celebro una compra-venta sobre un carro y el carro lo dejo en prenda sin tenencia, claro. Luego vemos eso, poder prenda con tenencia y prenda sin tenencia. Lo dejo como prenda a favor del banco que me prestó. Eso es la diferencia esencial. Entonces estos contratos existen para darle viabilidad a estos contratos, para darle confianza a aquel que se pone en riesgo en una transacción. Luego tenemos la clasificación según las formas de perfeccionamiento. Nos habíamos referido un poco a esto cuando hablábamos de los contratos unilaterales y plurilaterales. Entonces vamos aquí con los contratos reales. Bueno, las tres formas de clasificar los contratos según su perfeccionamiento son contratos consensuales, contratos solemnes y contratos reales. Vamos a unirlo con los reales. Un contrato real es el que se perfecciona por la entrega de la cosa. Se perfecciona cuando yo entrego aquello sobre lo que versa el contrato. Estos contratos surgen cuando en el derecho romano comienza a sentirse la fuerza de la injusticia que en algunos casos implicaba el exceso de formalidad. Entonces, pues ocurría que los extranjeros tenían mejores procesos y tenían más justicia que los mismos ciudadanos romanos, porque los ciudadanos romanos estaban sometidos a unas exigencias formales muy fuertes y pues si se daba un conflicto con un peregrino o si se daba un conflicto con un latino, estos tenían derecho a que el pretor peregrino fuera el que juzgara. En cambio, los ciudadanos romanos, si se enfrentaban entre sí, solamente tenían derecho a que el pretor urbano juzgara el asunto. Entonces, finalmente los pretores urbanos fueron incorporando la posibilidad de que no se, no se requiriera la mancipatio y la iniure cessio para que el contrato se entendiera perfeccionado y por tanto surgieran sus obligaciones, sino que bastaba con no exactamente con que se entregara la cosa, sino con que se hiciera algo, con que se realizara una prestación a favor de la otra persona. Entonces, cuando había un pacto, cuando había un acuerdo, sin mancipatio o sin iniure cessio, en los casos en los que se requería, existían los nudos pactos o pactos desnudos. Es decir, son pactos, acuerdos de voluntad que no tienen efectos jurídicos, que están desnudos frente al derecho porque no tienen máscara, no conceden derecho de acción para acudir ante el juez a pedir que los ejecute, que obliga a que me cumplan. Entonces los pretores incorporan dout des, dout facias, facio ut facias y facio ut des. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas y hago para que des, que fundamentalmente son la base de lo que hoy entendemos como enriquecimiento sin causa.
Es decir, si yo he realizado una prestación a tu favor, pues tengo derecho a que realices aquello que corresponde a mi favor. Y en todo caso, sobre todo estos dos, el do ut des y do ut facias, son los que han configurado lo que hoy conocemos como contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa y que ya habíamos visto cuando hablamos del mutuo y del comodato y de la prenda. Aquí había puesto lo de las garantías mobiliarias. El Código Civil prevé que las prendas se dan de forma real, en el sentido de que un bien se constituye en prenda o un bien se vuelve pignorado cuando yo lo entrego. Lo que la Ley de Garantías Mobiliarias hace con esa entrega es que sirve como medida de oponibilidad del derecho del acreedor prendatario. Sirve para oponerme a otro acreedor, pero eh, permite que la prenda se constituya a través del registro. Entonces ya ahí varía, y pues en el derecho comercial se pueden hacer prendas sin tenencia, entonces tampoco se hace a través de la entrega, sino a través del registro de la misma. Así que esto ha ido cambiando, pero en términos civiles la prenda se da con la entrega. El mutuo se da cuando entrego el dinero o cualquier otro bien fungible, y el comodato se da cuando entrego el cuerpo cierto. Algo interesante acá es que fundamentalmente la consideration del common law es exactamente lo que implicaban no los nudos pactos, sino los contratos innominados. Estos son los contratos innominados del derecho romano, que surgen, como les digo, para que los nudos pactos tuvieran fuerza. Entonces, a partir de esto, los nudos pactos dejan de ser desnudos, ya dejan de ser nudos pactos, y se convierten en pactos ejecutables sobre la base de la prestación que yo he realizado y la contraprestación que por justicia el otro debe realizar. Eso es lo que en el common law en materia de contratos se llama consideration, y que es absolutamente esencial para que los contratos existan en ese sistema jurídico. Por eso, en derecho anglosajón, la donación no es un contrato. No se puede considerar un contrato. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación, no hay nada del otro lado. Puede manejarse, por supuesto, hay formas de realizarla, pero no es jurídicamente un contrato. Bien, contratos solemnes. Entonces, los contratos solemnes son los que se perfeccionan, o sea, surgen sus obligaciones, surgen los vínculos jurídicos entre las partes a partir del momento en que se celebra el rito. En el caso de la Mancipatio, pues eran los 5 testigos, el libri pens, la, la balanza, el pedazo de, de cobre, un terrón si se trataba de un inmueble o la cosa que se iba a transferir, en cualquier caso, las partes, las fórmulas. Los 5 testigos lo que hacían era representar las 5 clases romanas, y todo eso tenía que estar allí, realizarse frente al magistrado, que era el libri pens, el portabalanza en español, de suerte tal que esto quedara constituido. Y eran los bienes manchipables los que estaban sujetos a esto. No se entendían transferidos si no se realizaba la mancipatio propiamente. Eran los terrenos del Ager Romanus, los esclavos relacionados con esos terrenos, los animales relacionados con esos terrenos en materia de trabajo, y las servidumbres rústicas de esos terrenos. La iure cessio era un juicio, por eso es in iure, una sesión in iure. In iure es una fase procesal del procedimiento romano, del procedimiento hasta el formulario. Ya posteriormente, cuando llega Diocleciano y la cognitio extraordinarium se vuelve lo usual, pues deja de manejarse de esta manera. Pero esta es la primera fase. Entonces, cedo en la primera fase. ¿Cómo? Me demanda el comprador. Es un juicio ficticio. Entonces, el comprador me demanda. Y pues vamos ante el juez. Entonces, el comprador dice: esto es mío. Cualquier bien. Coge el bien y dice: esto es mío. Y yo, como vendedor, guardo silencio. Entonces, el juez, ante mi silencio, declara que efectivamente el demandante es el propietario.
Obviamente el magistrado sabía de qué se trataba, esto simplemente fue una interpretación que hicieron de una norma de las 12 tablas para que se pudiera flexibilizar el tipo de transferencia que había hasta entonces, que era la Manchipazio, que era pues muchísimo más difícil de hacer por su carga ritual. Hoy en día, la forma ritual esencial es la escritura pública. Hoy en día, cuando yo quiero hacer una compraventa de bien inmueble, tengo que hacerlo por escritura pública. Cuando quiero celebrar un matrimonio civil, en principio lo hago por escritura pública. Entonces, este es el rito por excelencia hoy en día. El contrato de compraventa de bien inmueble no existe si no hay escritura pública. Y ahora, también puede haber escritura privada. No se requiere que, o bueno, la promesa de cualquier contrato, con excepción de los esponsales. En estos casos puede ser escritura privada, debe ser escritura, puede ser privada, no necesariamente debe ser pública, pero tiene que estar por escrito. Y finalmente, en el derecho canónico, pues para efectos del matrimonio, para entender un poco más lo del rito, para el matrimonio hay una cuestión muy interesante y es que es de alguna forma un negocio jurídico complejo, porque las fórmulas rituales del ministro son esenciales para que el matrimonio se dé, pero la consumación del matrimonio y el perfeccionamiento completo del matrimonio se da con la primera relación sexual de los cónyuges después del rito, después de la celebración ante el ministro. De hecho, si esa relación sexual no se da, si no se consuma el acto sexual entre los cónyuges, pues el matrimonio se llama matrimonio ralo y no es válido, se tiene que anular porque no tiene los elementos que se requieren para que pueda eh, manifestar sus efectos jurídicos, los efectos que se espera que dé. Los contratos consensuales, que son aquellos que se perfeccionan simplemente por el consentimiento. El principio solus consensus obligat. El solo consentimiento basta para que la persona quede obligada. Basta que manifieste que quiere obligarse para que así sea. Es el modelo más usual en los contratos y es lo que esperamos, ¿no? También por las expectativas morales que tenemos respecto del comportamiento de los demás. Si alguien manifiesta su consentimiento, yo espero que se comporte de forma consecuente con ello. Pero usualmente es tan inmediata la transacción que simplemente no se percibe. Entonces, si yo voy a comprar una Coca-Cola, pues yo doy el dinero y la otra persona me entrega la Coca-Cola y ya, se acabó. Pero nos estamos obligando por el consenso. Solo el consenso obliga. Si yo voy a comprar en San Andresito alguna cosa que está por allá en bodega, pues la persona va, busca y yo le espero y de alguna forma estoy obligado a esperarle. Y esa persona está obligada a traerme aquello que le estoy diciendo que le compro. Entonces, simplemente con el consentimiento. Ahora, esto lo que termina significando en muchos aspectos es que yo puedo elegir la forma de manifestar el consentimiento. Un contrato consensual es ante todo un contrato que me da libertad de formas, porque cuando el contrato implica riesgos, pues aunque yo no estoy obligado legalmente a, a suscribir un contrato para que éste tenga existencia, lo cierto es que es una imprudencia que no lo haga. Y eso se ve mucho en los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué un contrato de prestación de servicios o de arrendamiento de servicios, que es un contrato consensual, perfectamente consensual, por qué no se hace verbalmente? Y la razón es muy sencilla, pues porque si lo hago verbalmente no sé a qué tenerme con el otro. Y si llegamos a tener algún problema, ¿cómo le voy a demostrar al juez que esa persona se había obligado a esto o a aquello? Entonces, si el simple consentimiento obliga, pero para efectos probatorios es muy importante que queden decantadas de forma clara las condiciones en las que hemos celebrado el contrato y de lo que cada uno sea obligado. Bueno, por ahora lo dejamos así, después les hago otro video y vamos adelantando temas de esta manera. Buenas noches.